Muy buenas amigos de la red, bienvenidos a un nuevo capítulo de la lectura del libro de arte de Up. Si no recuerdo mal, en el anterior nos quedamos justo para comenzar este capítulo 2 del libro, No hay nada como el hogar, así que sin más dilación vamos a ello. Hicimos el casting de la casa igual que se selecciona el actor más adecuado para un papel. Realizamos varias excursiones a Oakland y Berkeley en busca de pequeñas casas viejas con encanto. La casa de Carl es una combinación de varias viviendas que encontramos. Como necesitaba flotar en el aire, nos alejamos de cualquier elemento que tuviera una apariencia pesada como el ladrillo o el estuco. El estilo victoriano posee una excelente mezcla de luz, ornamentación y viejo mundo. Parecía ajustarse a nuestras necesidades. Pick Doctor, director. A mí personalmente este estilo de casas me llama bastante la atención. No sé si vosotros habréis visto la serie de Embrujadas, allá por los 90-2000, de unas hermanas brujas. Y vaya, la mitad de la serie, si no más, literalmente se rueda en una casa de este estilo, que está muy chula. Así que si os mola el rollo, echadle un vistazo. Las historias de aventura suelen comenzar en nuestra casa para luego dejarla atrás cuando comienza el viaje. Up lleva esa idea un poco más lejos y hace que Cal transporte su casa durante todo el trayecto. Podríamos calificarlo como un nuevo concepto de casa móvil. Consideramos la casa de Cal como un personaje más del reparto. Es uno de los modelos más minuciosos que hemos construido porque está en movimiento durante toda la película, comenta el diseñador de entornos Dong Shank. Esta casa vuela por todas partes, añade el supervisor de decorados John Halstead. Fue un extenso trabajo de animación y efectos. Los constructores de decorados digitales a menudo hacen trampas con los accesorios. Tomemos un estante, por ejemplo. Por lo general, los artistas optan por utilizar un frontal falso para crear una fila de libros fijos, como los que vemos en un teatro o en un plató de cine. Pero como la casa de Cal se mueve, y eso haría que los libros se cayeran de la estantería, tuvimos que construir cada uno de los volúmenes de forma individual. Halstead recuerda que en Up, durante el vuelo a Sudamérica, algunos objetos domésticos se convirtieron en víctimas animadas. Hubo que añadir detalles a la superficie que hay detrás de los cuadros que cuelgan de la pared, porque al balancearse mostraban la silueta descolorida del marco que llevaba colgado 50 años. Normalmente no hace falta animar las alfombras, pero en esta casa había una silla que se deslizaba sobre la alfombra y ésta se arrugaba contra la pared, así que la creación de ese decorado supuso todo un reto, porque casi todo tenía que moverse. La casa de Carl también debía resultar conmovedora. Era una actriz silenciosa. Nat McLaughlin ayudó a que el entorno transmitiera la emoción adecuada a cada escena. Al principio de la historia mostramos a Carl solo en su casa. Le invade una fuerte sensación de aislamiento. Ha decidido hibernar desde que murió su esposa. La casa refleja su estado de ánimo. Se ha convertido en una cueva, en una jaula cuadrada. La casa de Carl sin duda destila tristeza, pero también queríamos que pareciera cálida y acogedora, que mostrara los matices que la han convertido en su hogar, explica Jonas Rivera. Para Nick Nierva evoca pan de jengibre, figuras de porcelana, bolas de naftalina y relojes de cuco. El ambiente que se respira en la casa de Carl se rige por el principio: las cosas más simples son las que mejor se recuerdan. Cuenta. Aunque haya llevado una vida sencilla, un anciano acumula muchas cosas a lo largo de los años. Queríamos empapar de historia cada uno de los pequeños objetos que se encuentran en la casa de Cal. Eso de acumular trastos es muy cierto. Yo de pequeña hice una mudanza de una casa a un piso y yo no sé cuántas vueltas en coche hasta los topes de cargado tuvimos que hacer, y ya estando en piso ya se nota por todos lados que los armarios no dan más de sí. Y de vez en cuando hay que hacer limpieza porque al final pues son muchas cosas y conforme más va pasando el tiempo, peor. Esta imagen de aquí imagino que sería uno de los primerísimos bocetos de la historia, porque literalmente es que no parece ni siquiera un pueblo, son como casas aisladas y la casa muy blanca, muy limpita, como recién construida básicamente. Y vaya, la película al final nos encontramos en una ciudad, tiene casas o edificios a su alrededor, entonces imagino eso, que sería un primer boceto un poco para imaginarse
el estilo de la casa que ya hemos mencionado anteriormente, que sería similar al victoriano. Tratábamos de hacer que su casa estuviera impregnada del olor a hogar de tus abuelos, bromea Rivera. Para añadir los detalles adecuados, Rivera programó un viaje a la casa de sus propios abuelos. Instalamos una cámara de vídeo, sacamos unos sándwiches y observamos la conversación. Mi abuelo tiene más de 80 años y suele sentarse a contar sus historias. Buscábamos la autenticidad en la forma de hablar y reaccionar en alguien de esa edad. Bob Peterson llevó su investigación un paso más allá. Mis abuelos fallecieron en 1988. Tras su muerte, pasé por su casa con una cámara de vídeo y la grabé como estaba antes de que nada cambiara. Me impactó ver las sillas vacías o las fotografías de los años 50 y 60. Me di cuenta de cómo se habían acumulado los objetos. Aprendes mucho sobre la historia de alguien solo con ver las cosas que guarda. Esos matices ayudan a crear un estado de ánimo, un contexto fundamental para transmitir las profundas emociones en la historia de Cal. Los diseñadores de producción repartieron recuerdos por la casa, pequeños tesoros en la repisa de la chimenea y tarjetas postales detrás de un espejo. Ayudó a crear la sensación del paso del tiempo, pero no queríamos exagerarlo demasiado porque empezaría a desordenar la casa. Queríamos mantener la simplicidad en el diseño, asegura Nierva. Es algo muy difícil de conseguir en los gráficos por ordenador y de mantener en la estética de la película, porque eliminamos a propósito los detalles de nuestros diseños, como hizo Mary Blair. Ella trató de minimizar los detalles, de expresar la esencia de las cosas. La estilista de producción Mary Blair aportó su sensibilidad artesanal a clásicos de Walt Disney, desde Los Tres Caballeros y Cenicienta hasta Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Las estimulantes ilustraciones de preproducción de Blair supieron interpretar el mundo con una simplicidad infantil saturada de color. Su deliciosa dirección artística en el cortometraje de Disney La Pequeña Casa, 1952, fue importante al elegir el diseño del pequeño mundo de Carl. Nos encantaron los dibujos frescos y nítidos de Mary Blair, y como siempre trabajaba con colores planos y formas interesantes, nos pareció que su obra se podía animar con resultados maravillosos. Escribieron los animadores Frank Thomas y Ollie Johnson en Disney Animation, The Illusion of Life. Ese libro tengo yo muchas ganas de leerlo, porque trata un poco lo que viene siendo la animación clásica y seguramente pueda contar cosas interesantes de aquellos años, porque estos dos artistas fueron de los primeros animadores de Disney clásico y puede ser muy interesante. Si os interesa la animación, apuntaros el título porque puede ser muy enriquecedor. Aunque mantuvimos los colores, las formas relativas y las proporciones, en cuanto a los dibujos de Mary comenzaron a guiarse por los principios de animación que Walt Disney había establecido, a menudo perdían la esencia de su diseño. Claro, es que aquí estamos hablando de que es una película hecha en 3D y ya sabemos lo que pasa cuando inicias en 2D y luego lo vas a pasar al 3D. Al final hay muchas cosas anatómicas que se pierden y eso hay que saber diseñarlo muy bien, tenerlo en cuenta desde los concepts. Y eso también lo podemos aplicar a la animación como tal. No es lo mismo establecer y utilizar los 12 principios de la animación en creaciones hechas en 2D, porque al pasarlo al 3D pierde todo el sentido, ya que el 3D tú lo asocias con cosas reales y el 2D pues es todo fantasía, todo inventado, no hay nada que pueda parecer real, entonces el propio medio te condiciona mucho este tipo de cosas. La ilustración de esta página ya se acerca bastante más a lo que podemos ver en la película final. La casa de Cal, rodeada de la actualidad, todo lleno de edificios, única casa que queda en el barrio. Ya sabemos que la empresa constructora quiere deshacerse de Cal, quiere que abandone la casa para poder destruirla, tener el solar disponible para seguir construyendo. Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, por muy hermoso que sea. No hay nada como el hogar. Dorothy, el mago de Oz. Película que no he visto, al menos la antigua, sé de qué va la historia evidentemente, pero concretamente la película original, al menos la primera que yo recuerde que está hecha en live action, no la he visto.
A pesar de que se modificó para la gran pantalla, las imágenes de Blair para Alicia en el País de las Maravillas y el País de Nunca Jamás resultaron icónicas e inolvidables. El animador Mac Davis comentó sobre Blair: trajo el arte moderno a Walt Disney como nadie. Estaba entusiasmado con su obra. Aunque se ve la influencia de Blair en el cálido y nostálgico resplandor de la casa de Cal, la simplicidad de los gráficos por ordenador siempre es relativa. En general, la casa de Cal se construyó tal y como se haría con una de verdad, explica el diseñador de entornos Don Shank. Contratamos a un arquitecto que trabajó con nosotros en lo que serían los cimientos de una casa de esa época. Simplificamos esa información sin perder su credibilidad. Cada uno de los tablones, vigas y juntas se construyó por ordenador. Con el fin de proporcionar una referencia para crear la casa de la película, el especialista en texturas Spring Imagire se asoció con el director técnico Neftali Álvarez para construir y pintar la maqueta física de la casa en miniatura. Para elaborar imágenes digitales, duplicamos esas técnicas de pintura en miniatura que hacían que la casa tuviera una apariencia muy vieja pero no decrépita. Captamos la esencia de la vejez o del desgaste, sin que llegara a ser fotorrealista. El resultado final fue una casa con rasgos indefinidos e impresionistas. Al principio, Cal tiene nuevos vecinos, lo cual le disgusta enormemente. A Imagire se le ocurrió que el paisaje urbano circundante fuera más literal que la romántica casa del anciano. Para conseguir la diferencia de tamaño entre la casa y esos entornos, añadió contrastes en los materiales virtuales que se utilizaban para la construcción. Los nuevos edificios son duros y los colores son más fríos. Dentro de la casa aplicamos texturas más hogareñas, más onduladas y agradables, no tan satinadas para transmitir esa sensación de artesanía. Para ilustrar el paso del tiempo, los diseñadores recurrieron a un contraste similar entre el barrio de Car cuando era pequeño, que aparece al inicio de la película, y el tipo de vecindario en que se había convertido cuando el anciano Cal debe enfrentarse al problema de su desalojo. El primero se concibió como un agradable lugar del medio oeste con colinas redondeadas y calles flanqueadas por olmos, envuelto en un ambiente acogedor y nostálgico. El segundo es un muro de acero y hormigón repleto de centros comerciales y de estructuras en construcción que se ciernen sobre la solitaria casa de Cal. Estas amenazantes formas cuadriculadas producen una tensión claustrofóbica. La idea era que Cal vivía en Squaresville y su casa era lo único que quedaba en pie, comenta Noah Glozek. Eso es Squaresville, no en el sentido antiguo del término, sino en el sentido moderno de los grandes almacenes y las casas iguales donde todo es cuadrado y estucado. Mientras los globos elevan la casa hacia el cielo, nos deleitamos con un recorrido por la teoría básica del diseño que se extiende por el suelo. Las formas del horizonte ilustran el proceso de cambio que Cal está experimentando en el viaje. El itinerario comienza en la pequeña parcela cuadrada de Fredrickson, rodeada de un amasijo de vigas, ladrillos y maquinaria. Todo lo que hay en la zona es nuevo. Los únicos árboles que se ven son pequeños arbustos. A medida que Cal atraviesa la ciudad, el paisaje evoluciona e incluye edificios más antiguos, formas más redondeadas y más árboles. Cuando el globo sale flotando de la ciudad y se adentra en el campo, los árboles y las colinas se vuelven más redondeadas y más abundantes. Los espectadores son testigos de cómo el anciano escapa de ese mundo anodino y cuadriculado. Para que el público acepte ese vuelo, las leyes físicas de la fantasía deben seguir una lógica interna. Al igual que los demás, debía resultar creíble dentro del contexto de ese mundo fantástico, y eso fue lo que pasó con el vuelo en globo de Cal. ¿Cuántos globos se necesitan para levantar una casa por los aires?, se pregunta Doctor. Pensábamos que si podíamos imitar la forma y las proporciones de un globo aerostático unido a una canasta y crear un amasijo de globos atados a la casa de Cal, resultaría creíble para el espectador, y por supuesto parece que ha funcionado. Creamos una animación de globos muy realista, añade el director técnico Steve May. Cada uno flotaba y podía rebotar contra los demás, todos tenían una cuerda. Cuando ves ese movimiento realista reproducido en miles de globos, crees que la casa puede elevarse al cielo. El esfuerzo para crear una lógica física y una atmósfera atractiva en el mundo de Cal tiene como objetivo ayudar a vender la historia. Pero Don Shank espera que también sirva para inspirar a los futuros propietarios de viviendas. Deseo que el espectador piense que les gustaría vivir en este fantástico mundo. Es lo que siempre me ha atraído de los dibujos animados.
Yo quería vivir con Pedro Picapiedra o en el bosque de Alicia. Si el público siente que le apetece vivir en la casa de Cal, entonces habré hecho bien mi trabajo. Dongsuk tiene un increíble instinto para el estilo en sus dibujos. Cuando se encargó de diseñar la casa, consiguió incluir su estilo y equilibrarlo con los detalles estructurales y arquitectónicos necesarios para que pareciera creíble. Big Doctor Director. Y por aquí tenemos una fotografía de lo que imagino que serán como unas pruebas en físico de cómo quedaría el escenario de la sala de estar de la casa, ya que evidentemente lo sabemos por los 2 sillones tan típicos de esta película, y yo diría que se han impreso las paredes de objetos que hayan ido colocando así un poco para ir viendo las cosas que podría tener la habitación. Y sí, o sea, si no lo tienen puesto en 3D todavía, me parece interesante que lo hayan impreso para verlo un poco en 3D físico tal cual lo estamos viendo en la imagen, o sea, no tiene más historia. Esto al final es como las pruebas de impresión en diseño gráfico, para tú ver más o menos si vas bien en tu diseño o si hay algo que falla, retocarlo. Aquí vemos que los colores son muy marrones, no creo que sea lo que vayan a cambiar, sino quizás cantidad de elementos, si hay muchos, si hay pocos, si sobra, faltan y ese tipo de cosas. Y ahora ya por fin vamos a ver un poco más de imágenes, que llevo ya 3 horas narrándoos la tremenda Biblia tocha y ya tenía ganas de ver bocetos, así que vamos a irlos viendo poco a poco. Aquí podemos ver un poco la evolución de la casa como tal, desde que nos la encontramos al principio de la película, destrozada, abandonada, hecha un desastre, hasta que la compran, la renuevan, llegan recién casados y ya pues lo que viene siendo vivir allí. Esta primera versión diría que es literalmente la casa tal cual está cuando ellos son niños de pequeños y entran a realizar sus travesuras, sus aventuras y demás. Y no voy a leer en sí las notas que hay alrededor, os dejo la imagen así en grande por si queréis echarle un vistazo, pero básicamente estos son anotaciones para cuando se vaya a hacer el diseño en 3D o bocetos un poco más detallados de distintas perspectivas de la casa, cuáles son las cosas que tienen que añadir, retocar, hacer hincapié, tener en cuenta X aspectos para hacer que sean más visibles en el diseño de la casa. El siguiente boceto diría que sería la época previa, justo antes de renovar la casa, lo que viene siendo el paso del tiempo desde que son niños hasta que son adultos y ya se han casado. Entonces lo que aquí nos quieren mostrar es la casa mucho peor, si es posible, que como estaba en el boceto anterior. La siguiente fase de la evolución de esta casa es ya cuando se han casado, la han comprado y están en proceso de hacer que no parezca una chabola y que sea un lugar habitable. Y vemos también bocetos abajo de elementos de obra como la hormigonera, tablones y vaya, básicamente remaches, remodelación. Básicamente no creo que tenga mucha más explicación. El siguiente boceto tenemos la casa ya habitable para entrar a vivir en ella y que pase el tiempo tranquilamente. Vemos que la casa ya está arreglada, el césped está cortado, no hay trastos por medio, no hay nada roto, o sea que está todo correctísimo. La siguiente imagen me mola porque han hecho como una especie de composición. Si tuviera que apostar, diría que han hecho como un modelo maqueta, que es la foto así amarilla marrón con tejas negras que vemos, y alrededor pues han pintado encima boceto digital, diría yo, para ver cómo evoluciona la casa con el paso del tiempo. Me atrevería a decir que en esta fase estamos ya con el Cal viejo, viudo. Vemos también que el árbol ha crecido mucho respecto a cómo estaba en la imagen anterior. La verja, la valla está mal, hay algún que otro tablón torcido.
Se medio deja entender que tiene ya edificios a los laterales por la sombra que tiene detrás de la casa. Pero eso ya un poco imaginación mía, incluso la pared del fondo así un poco más gris hacia arriba me hace pensar que estamos en esa situación también. Y la última fase, ya la ultimísima pues fase de despegue. Cal acaba de soltar todos los globos. Empezamos el viaje aéreo y me mola porque vemos el basement, ¿cómo se diría? La parte de abajo de la casa, el sótano, las cañerías, los tablones de las escaleras están deshaciendo. Y bueno, básicamente por abajo se está echando a perder la casa. No sé por qué no se ha desmoronado más de lo que está en verdad. Uno de los motivos artísticos de la casa era el uso de hastiales en forma de flecha. La estructura de la vivienda se inspiraba en una caja, en un cubo, pero esa es una forma bastante homogénea, así que cuando creé las primeras versiones, algunas casas eran rechonchas y otras un poco más altas. Una de las principales teorías es que Cal está pegado al suelo, así que eso se podría expresar haciendo la casa más baja. Como la película trataba sobre su ascenso, su evolución en la vida, una casa vertical tendría más encanto. Don Shank, diseñador de entornos. La casa de Cal nos planteaba un gran reto, porque queríamos que el exterior fuera muy pequeño, pero entonces vimos que el interior carecía de espacio para la acción. John Halstead, supervisor de escenarios. Estas dos imágenes me resultan interesantes en el sentido de que cada una la ha hecho una persona distinta. Don Shank, la que está en blanco y negro, y Brian y Majire, la que está a color, en el sentido de que es una técnica que algunos artistas usan cuando quizás no controlan bien aplicar el color directamente teniendo en cuenta la iluminación. O sea, si tú partes de iluminar algo en blanco y negro, puede resultar más fácil que justamente eso, aplicar el color directamente. Por lo tanto, Don Shank lo que ha hecho ha sido crear el frontal, la fachada, con la iluminación básica, monocromática. Y luego Brian pues ha cogido esa imagen y por capas, por secciones, por áreas, le ha ido dando color, y eso puede estar bien si tú lo que quieres es combinar colores, ver qué gama te viene mejor, y a la larga pues puede funcionar mejor que dar el color directamente a la hora de elegir los colores y poder modificarlos para hallar los que más te convenzan. Y por aquí tenemos lo que viene siendo miniaturas. No sé si tanto de escenas de la película como tal, porque puede ser fácilmente una vida así, me imagino una escena sin diálogos, simplemente mostrando escenas de la vida cotidiana de Cal en los distintos escenarios de la casa, distintas habitaciones, distintos planos, más que nada para que el espectador, que seríamos nosotros, tuviéramos una idea mejor de cómo es la vida de este personaje, lo monótona que puede llegar a ser una vez que se queda viudo, se le van todas las ganas de aventuras. Y claro, pues imagino que el color y la iluminación de estas escenas pues se adecua a eso que nos quiere transmitir la película en este caso, en este punto concreto de la película. Logramos que la casa de Cal poseyera el encanto de un decorado en miniatura, pero hicimos algunas trampas con la escala, de modo que el interior que diseñamos no cabía dentro de la casa. Pensábamos que iba a funcionar, pero cuando llegó el momento de pasar a la composición y producción, vimos que el engaño era excesivo. Limitaba algunas de las tomas que queríamos rodar porque no podíamos hacer que la cámara saliera volando por la ventana y seguir viendo la sala de estar desde dentro. Así que trabajé con la modelista Susan Slatcher para reprogramar de arriba abajo la casa y adaptarla a ese interior. Don Shank, diseñador de entornos. Es curioso cuando nos vienen diciendo que una de las intenciones que tenían con el interior de la casa era literalmente petarla de cosas para hacernos entender que llevaba Cal mucho tiempo viviendo en esta casa, acumulando muchas cosas, pero más adelante se han encontrado con el problema que acabamos de leer, y es que a la hora de colocar las cámaras en el programa 3D para hacer la animación, lo que vienen siendo los movimientos, pues imagino que se toparía con elementos por delante de la visión o que quedarían visualmente cosas muy borrosas
o cosas que pasan rápido delante de la cámara y que no sabes qué es, y eso al final pues en una toma queda mal. Y por eso nos ponen estas dos imágenes de Daniel Arriaga en digital en esta página junto a este comentario que acabamos de leer. Literalmente es una casa muy dada, con todas las papeletas a que su dueño tenga Diógenes, nivel no muy alto porque podría ser peor, pero apunta maneras. Pete quería que la casa resultara claustrofóbica, porque Cal nunca la abandona y su mundo se ha reducido considerablemente. Sin embargo, en el caso del tepuy y la guarida de Mont, la escala tenía que ser grandiosa. Brian Imagire, director artístico de Tonalidades. Esto tiene todo el sentido del mundo. Al final, cómo es tu casa refleja de una manera bastante exacta cómo es tu personalidad, tu forma de ser. Son cosas que las personas artísticas tienen que tener en cuenta a la hora de crear sus mundos, de ponerlos a la vista del espectador para transmitir esas sensaciones, pero son cosas que el espectador luego no cae. O sea, realmente cuando tú te das cuenta de algún aspecto de la película o de la serie que estés viendo, es precisamente cuando está mal hecho. O sea, si tú sales con una sensación agradable de ver la película que sea, es porque todos los apartados de sus distintas temáticas han hecho bien su trabajo, han investigado lo suficiente para transmitir el sentimiento que querían, decorar la habitación de la manera adecuada, el vestuario, la forma del personaje y todos estos temas. La ciudad está llena de edificios modernos y la casa de Cal es antigua. La ciudad es más plástica y carece de encanto. En la manzana donde vive el anciano no hay plantas, solo muerte. Su casa se encuentra en una caricaturesca plaza cubierta de césped verde, pero los alrededores están llenos de escombros, carecen de vegetación. Don Shank, diseñador. Eso es algo que vemos y entendemos perfectamente viendo la película, pero me da muchísima risa ver la imagen que tenemos aquí en esta misma página, porque te lo exageran de una manera impresionante, y es que si ves de primeras la imagen sin saber de qué va todo, es que casi ni siquiera ves la casa de Cal. Y mira que está en el centro abajo, pero como que vas a ver antes el cartel rojo de dealers y a lo mejor los coches de abajo, y es que casi ni se ve el cielo. O sea, exageradamente adecuado. Tardamos 3 semanas en determinar las proporciones de la ciudad de Cal, qué edificios estarían, en qué fase de construcción y qué altura tendrían. El área circundante se encuentra en obras, así que debía ser una especie de amasijo de vigas y paneles. Primero diseñé una viga y luego mostré cómo se conectaba con las demás. Después hice unos planos y dejé que el modelador ensamblara todas las piezas como si fuera un juego de construcciones. Don Shank, diseñador. Si ya es complicado simplemente hacer una casa, imagínate hacer una calle, y no solo una calle. Si tú vas a tener vistas, planos de una ciudad entera, tienes que construírtela. O sea, literalmente para las escenas de vuelo de la casa, cuando está empezando, cuando ya ha soltado todos los globos y empieza ya a desplazarse, empieza la aventura. Hay tomas de la ciudad y eso hay que hacerlo para que salga en escena. Yo no me puedo ni imaginar el trabajo que tienen que tener, sobre todo aparte de a nivel audiovisual, para hacer películas o series de animación, a nivel de videojuegos. Y tengo en mente el juego de Assassin's Creed, que precisamente como trata el tema del parkour a nivel jugable, pues yo simplemente me da un shock de pensar en la cantidad de horas que se lleva hacer las distintas casas, que no sean exactamente iguales, que tengan un mínimo de variación, que luego que sí que es verdad que ves que algunas son un poco copias y pegas, pero tienes que fijarte mucho, ¿sabes? Como que lo tratan de una manera mínima para que no te resulte exageradamente repetitivo. ¿Hasta qué punto resulta verosímil que una casa flote en el aire arrastrada por un globo si la haces más realista? Tu cerebro empieza a preguntarse, ¿cuántos globos se necesitan para elevar una casa? Pero si caricaturizas la fantasía es mucho más fácil de creer. Ricky Nierva, diseñador de producción. A ver, muy realista no suena en ningún momento, en ninguna situación en que me plantees esta situación.
O sea, vale que los globos con helio flotan y todo lo que tú quieras y me puedes poner 80.000 globos para elevar la casa, pero me puedo medio imaginar que flote con más o menos cantidad de globos, pero la parte que a mí me resulta más difícil de creer es la parte en la que arranca la casa, que está anclada, tiene unos cimientos en el suelo, y eso yo creo que es, aparte de ser el primer paso, creo que es el más complicado porque, vale, una vez está no sujeto al suelo, bueno, pero para mí lo más difícil es justo la parte en la que la arranca. Y a ver, al final es una película para niños, de fantasía, tenemos que permitirle ese tipo de cosas. Y por aquí la última página que vamos a leer en este vídeo, aunque más que leerla vamos a analizar por encima, ya que por suerte no tiene tanto texto y podemos comentarlo mejor. Primeramente, en la parte superior tenemos un storyboard de una de las escenas de la película y abajo, no diría storyboard porque está coloreado, pero es otra escena de la película también, justo cuando está ya volando y está la tormenta. A mí personalmente en este tipo de libros de arte me gusta que pongan estas secuencias, estos storyboards, sin decirte de qué parte de la película es para que yo tenga que hacer ese esfuerzo por intentar recordar a qué parte en concreto pertenece. En este caso apostaría a que las dos personas que están yendo a la casa de Cal son los dos sanitarios, los celadores, imagino, de la residencia donde pretenden llevarlo. Carl les cierra la puerta y aquí es ya cuando decide que va a llevar a cabo su plan de mudarse a las montañas y vaya, pues arranca la casa del suelo, se empieza a elevar en el aire y surprise, surprise, imagino que la escena donde está un poco más de color, los globos, la primera escena de la tercera fila, no sé si es el niño, porque creo recordar que se lo encuentra en lo que viene siendo la entrada de su casa, ese pequeño porche que tiene. Y bueno, pues básicamente la escena de abajo ya la he comentado un poquito, no tiene mucha más explicación. ¿Qué tal os ha parecido esta nueva entrega de la lectura de este libro de arte? ¿Cuál ha sido la parte que más os ha llamado la atención o que no sabíais cuando me he puesto a leer la información de estas Biblias tan tochísimas que nos encontramos? A mí la parte que más curiosidad me ha dado ha sido esa doble página en la que hemos visto varios bocetos de la evolución de la casa, desde un primer instante en el que está totalmente destruida hasta la parte en la que ya se desprende del suelo, se eleva y empieza su viaje, su mudanza a las montañas. Dejadme un gran like si os ha gustado este vídeo y si no os queréis perder los siguientes capítulos del libro de arte de Up, os animo a que os suscribáis. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.